Hola, ¿cómo les va? Bueno, cambiamos de capítulo, vamos a empezar a hablar de lo que tiene que ver con Estado de Derecho y para hablar de esto primero vamos a aclarar algunos puntos como por ejemplo a qué nosotros llamamos república. La república es un sistema de organización que se basa principalmente en tener una división de poderes y ejercer el poder mediante una constitución. Si ustedes lo piensan, fíjense que es la organización política que se eligió para la República Argentina después de ese proceso de formación del Estado que nosotros vimos, y que fue el sistema que va a aplicarse hasta el día de hoy, es decir, nosotros seguimos siendo lo conocido como la República Argentina. Algunas características de las que podemos hablar de lo que es la república, siempre la más importante va a ser lo que nosotros dijimos anteriormente, la división de poderes en poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial. Los tres tienen la misma importancia. Si bien nosotros somos un país presidencialista y le damos muchísima más importancia al poder presidencial, eso no significa que los demás poderes no sean tan importantes. Los tres poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial, son paralelos, están exactamente en la misma línea. No podemos hablar de que uno es más importante que otro. Sí van a cumplir distintos roles, cosa que es muy importante también. Vamos a ver que para que haya una república tiene que haber soberanía del pueblo. Esto viene de algo más antiguo, que es la soberanía popular, que dice de que el poder lo tiene el pueblo para elegir a sus representantes. Esto es que mediante el voto nosotros vamos a elegir a quienes nos representan, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, no así en el poder judicial. El Poder Judicial va a ser elegido, en algunos casos por concurso, en otros casos porque lo eligen, como puede llegar a ser el Poder Ejecutivo con acuerdo del Senado para los miembros de la Corte Suprema, de forma, si quieren, indirecta. ¿Por qué indirecta? Porque yo voto a los del Poder Ejecutivo, pero directamente yo no puedo votar a los del Poder Judicial. ¿Bien? Sigamos. Otra de las características, ustedes van a ver que dice igualdad ante la ley. ¿Qué significa? Que todos los habitantes de lo que sea la república tienen que tener los mismos derechos y también las mismas obligaciones, ¿sí? Es decir, obviamente que eso va a ir variando de acuerdo a las edades, va a ir variando de acuerdo a las profesiones y demás, pero los derechos básicos los tenemos que tener todos y las obligaciones también. A cada derecho también tenemos que tener una obligación. Recuerden, que no todo tiene que ser derecho, que también tenemos obligaciones y que las debemos cumplir. Bien. Ustedes van a leer que otra de las características de la república tiene que ver con la periodicidad en la función pública. Porque la leo para que me quede bien y ustedes puedan ver. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que trabajan en la función pública tienen que tener un periodo y se van. Un periodo y se van. Eso de gente que se queda eternamente en el poder hace que las cosas no queden muy bien. No hay ejemplos muy buenos de gente que se ha perpetuado en el poder durante mucho tiempo. Por lo tanto, tanto la Constitución como algunos provinciales o nacionales dan un tiempo específico a, por ejemplo, cuánto puede llegar a estar un presidente en un cargo. Ustedes saben que el presidente puede estar 4 años y ser reelegido 4 años más. No existe las presidencias indefinidas, que sea eternamente un mismo presidente. Como también no podemos poner el ejemplo en todos lados porque hay constituciones provinciales que permiten que un gobernador sea gobernador durante 20 años, ¿sí? La realidad es que para que haya una buena república, la periodicidad, como dice acá, en la función pública es muy buena. Por otro lado, lo que tiene que ver con la publicación de los actos públicos, que esto sí se hace, los actos de gobierno tienen que ser públicos, es decir, la agenda presidencial, como nosotros la llamamos en algunos casos, tenemos que conocerla porque nosotros somos ciudadanos y, para ser realistas, ellos son nuestros empleados, quienes ponen en el lugar que tienen
a nuestros representantes somos nosotros, por lo tanto ellos son los que nos tienen que rendir cuenta de lo que hacen en muchos casos con nuestros recursos. Bien, ¿de dónde nace la República? La República es algo muy antiguo que nace, si quieren, de un ideólogo que se llamó Montesquieu, capaz que ustedes lo han estudiado en otros años, tercer año de historia, para más datos. Montesquieu es un pensador francés que pensó en que los tres poderes tenían que cumplir un rol. El poder legislativo legislar, el poder ejecutivo ejecutar esas leyes y el poder judicial tratar de mediar entre los conflictos mediante las leyes que mandaba el poder legislativo y que promulgaba el poder ejecutivo. Esto se va a dar por primera vez en 1776 en los Estados Unidos, pero después muchísimos países del mundo adoptaron el sistema republicano y van a seguir así. Yo les diría que en América casi todos los países tienen el sistema republicano. En Europa no, porque en Europa todavía existen monarquías, no esas monarquías absolutas que, es más, Montesquieu adopta y habla de este sistema de gobierno en contra de esas monarquías absolutas, pero sí hay monarquías parlamentarias, es decir, que hay un rey y un parlamento que es el que hace las leyes y un primer ministro que es el que ejecuta, como vendría a ser acá un poder ejecutivo. Hay monarquías constitucionales, es decir, existe un monarca, pero hay una constitución que es a la que tienen que regirse, o sea que hay una mezcla republicana dentro de sistemas que todavía siguen siendo monárquicos, pero nunca como hablaba lo que era esa monarquía absoluta de hace muchísimos años atrás. Bien, a ver, ¿cómo podemos explicar con un ejemplo simple para que ustedes entiendan cómo mezclamos los tres? Ejemplo. Yo robo en un kiosco, salgo ahora y me voy a la esquina y le robo al kiosquero. Bien, ¿cómo empieza a funcionar el mecanismo para que yo diga, bueno, funciona el Poder Ejecutivo, funciona el Poder Legislativo, funciona el Poder Judicial? ¿Con qué hecho? Con que yo robe el kiosco. ¿Hasta ahí estamos? Bien. Yo robo el kiosco, voy a un juicio. ¿Quién me hace el juicio? El Poder Judicial. ¿Está bien? Hasta acá vamos bárbaro. ¿Con qué leyes me van a aplicar? Las que hicieron en el Poder Legislativo. O sea, me van a juzgar por las leyes que van a sacar del Poder Legislativo. Y luego me van a encarcelar porque yo acabo de cometer un delito y quien va a tenerme a cargo va a ser el Poder Ejecutivo, ya que el sistema penitenciario pertenece al Poder Ejecutivo. Fíjense cómo en un simple hecho, en un hecho de la vida diaria, podemos mezclar todo lo que tiene que ver con estos tres poderes. Es muy, muy importante que estos tres poderes actúen en conjunto, es decir, que se autocontrolen, que controle un poder al otro, de que trabajen aliadamente entre unos y otros. No puede ser que un poder esté sobre otro, por más que nosotros en Argentina estemos acostumbrados a darle mucha más importancia al poder ejecutivo, al presidente, mejor dicho, iba a decir, pero no, vamos a hablar de poderes. Al poder ejecutivo que al resto de los poderes. Los tres poderes son importantes por igual. Vamos a hablar un poco cuáles son las funciones de estos poderes de los que estamos hablando. El poder legislativo, como dijimos, es el que hace las leyes. Se encarga en este país, nosotros tenemos un poder legislativo bicameral, es decir, que tienen dos cámaras. Por un lado está la Cámara de Diputados y por otro está la Cámara de Senadores. Estas dos cámaras son las encargadas de promulgar, de hacer, mejor dicho, las leyes, que después las van a aplicar los otros poderes. Tiene otras atribuciones que son muy importantes, que como por ejemplo analizar el presupuesto anual que manda el Ejecutivo. El Ejecutivo todos los años tiene que hacer un presupuesto diciéndole al Legislativo, rindiéndole cuentas al Legislativo de cuánta plata va a gastar y en qué va a gastar esa plata. Y el Legislativo lo va a aprobar o no aprobar. Pero eso es una facultad que tiene el Legislativo. El Legislativo tiene la facultad de aprobar el presupuesto anual y el Ejecutivo tiene la obligación de enviar al Congreso un presupuesto anual para su análisis, para que se analice.
de qué manera la plata nuestra, porque tengan en cuenta que toda la plata que va a manejarse es plata que sale de nuestros impuestos. Por lo tanto, hay que rendir cuentas por esa plata que se va a manejar y se va a gastar. El Poder Legislativo va a ser el encargado de autorizar o no autorizar a que ese presupuesto se lleve a cabo. Yo mucho de esto que les estoy hablando hablo en teoría. En la práctica podemos charlar después si se cumple o no. Pero yo les tengo que contar la teoría. Después vemos cómo es el tema distinto. El legislativo tiene también, si quieren, una atribución que es muy importante, es de pedir informes a distintos órganos de gobierno y el Poder Ejecutivo, por ejemplo, a través de lo que tiene que ver con sus ministros, tienen que ir al Poder Legislativo a rendir cuentas. Esto es muy importante que lo tengan en cuenta. El Poder Ejecutivo tiene que rendir cuentas al Poder Legislativo, se le va a hacer entrevistas, se le pueden hacer preguntas, es muy común que ustedes escuchen que el jefe de gabinete va al Poder Judicial a rendir cuentas de lo que hace el Ejecutivo. Otra de las funciones que también es muy importante, puede someter a juicio político, tanto a personas del Poder Ejecutivo, como puede ser el presidente o el vicepresidente, como así también a miembros de la Corte Suprema que tienen que ver con el Poder Judicial. Pasemos un poco a lo que tiene que ver con el Poder Ejecutivo. El Poder Ejecutivo principalmente va a estar representado por el presidente, que es el conocido como el jefe supremo de la nación, y aquella persona que es la que nos representa en el exterior. También es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Es decir, es la autoridad máxima de las Fuerzas Armadas. Fíjense cómo eso se contrasta con los golpes de Estado que hemos tenido. Si el presidente es el jefe de las Fuerzas Armadas, ¿cómo puede ser que le hayan hecho un golpe de Estado a su propio jefe? Bueno, acá es cuando el Estado de Derecho no funciona. Pero si funciona, el jefe supremo de las Fuerzas Armadas es el presidente y es al que se le tiene que rendir cuenta. También algo es importante, las leyes que se hacen en el Ejecutivo pasan al Poder, en el Legislativo, pasan al Poder Ejecutivo y el Ejecutivo es el que termina aprobándolas o no aprobándolas y es el que las va a publicar en el boletín oficial. Cuando una ley está publicada en el boletín oficial, se transforma en ley. ¿Sí? Yo te mando un proyecto que hice, yo soy legislativo, te lo mando a vos que sos ejecutivo. Vos me decís que está todo bien, que no contradice la Constitución, que yo estoy de acuerdo, pim, pum, pam, pam, lo publico en el boletín oficial, listo, ya es ley. Una vez que está publicado en el boletín oficial, se transforma en ley. Eso es facultad del Poder Ejecutivo. La publicación en el boletín oficial es facultad del Ejecutivo. Y por último vamos a hablar de lo que tiene que ver con el Poder Judicial. El Poder Judicial es uno de los poderes más importantes para mí en este caso, si bien es que tenemos que hablar de los tres, es siempre el que menos importancia se le da, ya que por lo general de esta gente conocemos poco los nombres. Es mucho más fácil que sepamos obviamente quién es nuestro presidente y que conozcamos a diputados y senadores. Pero es muy raro que conozcamos a distintos jueces, tienen mucho menos prensa, sabemos mucho menos de ellos. Pero bueno, los jueces son los encargados, como dijimos, de aplicar el derecho, es decir, de aplicar esas leyes que salen del Ejecutivo y en caso de hacerlas cumplir. Es muy importante la función que tiene, porque además es el que va a mediar entre los conflictos, pero no una mediación de amistad, no, es una mediación mediante la ley, es decir, van a aplicar la ley ante los distintos conflictos que se puedan generar de distintos lados, distintos problemas que puede haber, se puede generar de distintos lados. Y con respecto a las leyes, como yo les decía anteriormente, se van a encargar de revisarlas. Siempre se van a revisar las leyes que salen del legislativo. ¿Por qué? Porque la ley que no se puede contradecir, que no es una ley, es una norma, es lo que está en la Constitución, no puede haber una ley que la contradiga. Por lo tanto, el Poder Judicial se va a encargar de que esas leyes que salen del Ejecutivo o del Legislativo y que a lo mejor publicó el Ejecutivo, a lo mejor la publicó y el Judicial dice,
No, porque contradice la Constitución y supuestamente tiene que volver todo atrás. O sea, fíjense cómo con algo también simple como el robo o, como les digo, con una ley, los tres poderes tienen que estar de acuerdo para que esa ley sea tal cual como lo manda la Constitución. Nosotros no podemos pasar por arriba de la Constitución. La Constitución es la norma a la cual nosotros tenemos que respetar. Van a ver también que les habla un poco de las leyes, esas leyes de las que les estoy hablando y que les habla de tres principios. El principio de legalidad, el principio de razonabilidad y el principio de igualdad. Es bastante simple, se los dice la misma palabra. Cuando habla de principios de legalidad, te habla principalmente que tanto los derechos o las prohibiciones que va a marcar esa ley deben ser establecidas, deben estar escritas. ¿Por qué? Si ustedes se acuerdan, el artículo 19 de la Constitución Nacional dice que nadie está privado de hacer aquello que la ley no manda. Entonces, si yo quiero que alguien haga algo, lo tengo que escribir, tiene que estar escrito, tiene que transformarse en legal. Entonces, eso es lo que se llama principio de legalidad. Yo tengo que lograr que que eso que yo quiero que sea ley, escribirlo para que se transforme en ese principio de legalidad, porque si no me van a venir con el artículo 19 diciéndome, mira, yo no estoy privado de hacer lo que manda la ley, y esta ley acá no dice nada, entonces si no dice nada yo lo puedo hacer, ¿está? El principio de razonabilidad es bastante entendible, es decir, que la ley que yo estoy tratando de hacer sea razonable, no que sea un disparate, es decir, yo no puedo hacer una ley que les prohíba cruzar la calle, porque es disparatado. Entonces vamos a hacer que las leyes que salgan sean por lo menos coherentes. Y obviamente el principio de igualdad, que sea para todos. De la misma manera que hablamos anteriormente de igualdad, la idea también de que las leyes las tengan que cumplir todos. Porque así es como se tiene que manejar, como cuando hablamos de que queremos un Estado de Derecho, bueno, una de las cosas principales para que ese Estado de Derecho funcione es que la ley funcione y que sea igual para todos. Que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Bueno, espero que les haya servido. Un beso grande. Nos vemos la semana que viene.